Buenas tardes amigos, bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen por el radio en 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy, consultorio 35 todavía, daremos el último programa y al mismo tiempo felicitarles a ustedes por el fin de año y desearles que tengan una prosperidad con mayor seguridad y con mucha salud sobre todo en este 2019. El surgimiento de la División Académica de Ciencias de la Salud inicia allá en el año de 1957 con la apertura del funcionamiento de la Escuela de Enfermería, luego ofreciendo la carrera de enfermería, en este caso enfermería básica, hasta 1959 que inicia la Escuela de Medicina Humana. Allí nuestra universidad inicia y empieza a impartirse entonces como licenciatura la carrera de médico cirujano. Para 1969 se crea la licenciatura de cirujano dentista, iniciando operación en estas instalaciones de la zona de la cultura de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En 1978 se imparte el curso de introducción a la especialidad médica. Y así trasciende hasta 1988 en que se crean las maestrías, por ejemplo, la maestría en psiquiatría. Para 1989 se aprueba la especialidad de medicina familiar comunitaria. En el 90 se crea la especialidad de odontopediatría y en ese mismo año se inician las licenciaturas de psicología y de nutrición. A 61 años de vida de nuestra División Académica de Ciencias de la Salud, en nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el compromiso es preparar alumnos que destaquen y con un fuerte compromiso social, conocedores de los valores, el respeto hacia la dignidad del ser humano, para conocer más sobre estas buenas intenciones, sobre nuestra vocación, nuestra dedicación docente y el aprendizaje en los primeros años de la Escuela de Medicina. Nos acompañan hoy el doctor Bartolo Aguirre Martínez, que estará con nosotros en este programa Consultorio 35, pero además acompañado como siempre con la grata presencia del doctor Eduardo López López y de nuestra compañera Olivia Magaña de López. Pero siempre con usted, por supuesto, que realza y consigue nuestras buenas intenciones de comunicarnos. Acompáñenos y se presente en este programa que para nosotros significa mucho por nuestra historia. Bienvenidos, Consultorio 35. Amigos, como dijo el doctor Alberto Abdo hace un momento, este programa nos va a ubicar un poco en el tiempo. En lo personal, para mí hablar de historia, sea historia universal, historia de Tabasco o historia de mi escuela, siempre es motivo de satisfacción porque me permite darme cuenta de que los alemanes o un alemán por ahí no ha hecho mucho daño, pero dispénsenme si cosas se me olvidan porque puede suceder. El hecho de que esté aquí una persona conocida desde hace muchos años, el doctor Bartolo Aguirre Martínez, quien pertenece a la generación previa a la mía en la Escuela de Medicina, nos va a permitir interactuar. El doctor Alberto Abdo es mucho más jovencito, 10 años después de que nosotros empezamos, él estaba en la escuela. Y Olivia Magaña, que aunque no es de la Escuela de Medicina, sí es de Psicología y también eres UJAT, ¿verdad? 100% Pues, UJAT. qué fortuna hablar del anecdotario que nos unió y que nos une y nos unirá toda la vida. Bueno, vamos a comenzar. En aquellos años, 57, en el Instituto Juárez, era la más alta plataforma educativa que se logra desde 1867, 79, que se terminó su construcción. Y allí se inicia la oportunidad de los tabasqueños
de lograr no solamente la secundaria, la preparatoria, sino también posteriormente iniciar carreras profesionales, ¿no? Y allí es donde se empieza a concebir la Escuela de Medicina, con intervenciones de grandes personalidades, entre ellas el doctor Ovidio González López, el doctor Fausto López Cámara, ¿verdad? Y uno de sus alumnos que interrumpió la carrera, el doctor Manuel Bolívar Suárez. En este aspecto, yo estaba llevando ya la preparatoria en el Instituto Juárez cuando empezó la Escuela de Medicina. Era increíble que ya comenzara una escuela de medicina en el Instituto Juárez y se les dieron 2 salones de la parte de arriba del Instituto Juárez. Allí comenzó la escuela. O sea, el primer año eran muchos alumnos, eran cerca de 12. Y fueron desertando por alguna razón, o se fueron a estudiar en otra parte, o se quedaron finalmente solo 3. ¿Cómo Sí, bueno, es tu opinión, Bartolo? Yo recuerdo muy claro que cuando estábamos cursando el primero de preparatoria en el Instituto Juárez, en el edificio que hablaba el doctor Abdo, veíamos que subían unas personas de blanco a la planta alta del instituto. Entonces empezamos a preguntar y nos dijeron que eran estudiantes de la Escuela de Medicina. Bueno, en lo particular a mí me llamó la atención, yo ya traía ya mi vocación definida de estudiar medicina, puesto que llevaba yo el bachillerato de químico biológico, que era ya una inducción a la carrera de médico cirujano. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención. Subimos muchas veces y encontramos ahí algunos aparatos de laboratorio como abandonados, pero no. Después investigamos que era un laboratorio de química que tenía ahí los alumnos habían cursado en su preparatoria y de diferentes disciplinas que se habían impartido desde la fundación del Instituto Juárez. Nuestro programa lo hemos titulado Anecdotario de los primeros años de la Escuela de Medicina. Sí. Y 10 alumnos en una escuela, ¿cómo ves tú tu opinión ahora retrospectivamente? Bueno, para mí fue realmente los que creyeron en la creación de la Escuela de Medicina y se atrevieron a formar ese grupo, pues yo creo que fueron una avanzada muy interesante que hubo y que señala una fecha histórica, ¿verdad?, de la que estamos recordando en este programa, y que bueno, ahora es necesario que las generaciones actuales conozcan el sitio en donde están en este momento, después de casi 60 años, ¿verdad?, de estar percibiendo ya en nuevas instalaciones, en nuestra División Académica de Ciencias de la Salud, la carrera de Medicina Humana, porque así se le llamó en principio. Sí, porque estaba la Escuela de Medicina Veterinaria, sí, y para distinguirla, entonces una era Medicina Humana y la otra Medicina Veterinaria. Bueno, entonces nosotros pues, salimos, tenemos la preparatoria y ya no nos tocó ahí, sino ya nos fuimos a un anexo que tenía Juan García Jesús y que se utilizó como Escuela de Medicina. En ese tiempo, una comisión fue a hablar con el gobernador, que era don Carlos Alberto Madrazo Becerra, para solicitarle insumos, libros, profesores, dinero. Y hubo quien le recomendó, de nivel nacional, que era más fácil becar a esos pocos alumnos en la mejor universidad del mundo que hacer una escuela de medicina aquí. Y le dijeron, cierre la escuela. Y la respuesta, eso es anecdótico, de don Carlos Madrazo fue, yo no vine al gobierno del estado de Tabasco a cerrar escuelas, al contrario, a construir escuelas. Así que no se está cerrando esa escuela. Sí, bueno, también recibíamos la crítica de los médicos de acá de Villahermosa. Bueno, es que antes se manejaba, ¿verdad?, el poblado de Atasta, el poblado de Tamulté, y para diferenciarlo, ¿no?, pues de dónde estudia, pues en la Escuela de Medicina de Tamulté, ¿verdad? Entonces, sentimos que la Escuela de Medicina que estaban haciendo era como un atrevimiento de quien lo fundó, ¿no?
Y ya después de leer algunos apuntes de la historia que hizo el doctor maestro Juan José Borregara Cruz, dice él, ¿verdad?, en sus espacios de ese libro, de que la Escuela de Medicina no se formó tanto por la necesidad, sino por el ¿cómo se llama? ¿Cómo decirles? El ímpetu, el amor, como la decisión. como la devoción. Como algo de sentimientos de esto para la creación de la Escuela de Medicina. Entonces, yo me recuerdo de que nos criticaban, de oye, ¿dónde estudias medicina? Pues estudio en la Escuela de Medicina de la UJAT. Oye, ¿hay Escuela de Medicina? Sí, hay Escuela de Medicina, están haciendo, le digo. Y, hoy no, pero ¿y dónde está? Pues está anexa al Hospital Juan Gran Jesús. No, pues ahí es un potrero, dice, ahí no hay Escuela de Medicina. No, le digo, es que hay unas instalaciones antiguas que están sirviendo como albergue de la Escuela de Medicina. Estaba allí en el camino. Ajá. Era una segunda etapa, Sí. después del Instituto Juárez. Así es. Allí surge la Universidad Juárez de Tabasco, En el Instituto todavía Juárez. no autónoma. Sí. Y de allí la Escuela de Medicina migra hacia las instalaciones que estaban a la parte de atrás Así es. del Hospital Juan Gran y donde estaban anecdóticamente también el lugar donde se realizaban las autopsias. Sí, Tipo ahí anfiteatro. ese era Sí. el anfiteatro del CEMEFO. El CEMEFO de... Y ahí lo compartíamos para hacer las disecciones. Pero decía que había un detalle. El camino, porque no era una carretera, que llevaba de 27 de febrero a la Escuela de Medicina era de tierra. Oye, Méndez, Camino ya. real. Terracería. Sí, en ese tiempo era 27 de febrero, a hoy Gregorio Méndez. Era la carretera Villahermosa a Tasta. Sí. Sí, sí. Sí. Eso era el internado de enfermeras. Primero había sido donde se hospedaban las monjas que trabajaban en el Juan Gran. Y ya luego fue escuela de enfermería. Bueno, pues para pasar a la escuela de medicina había que pasar frente a la escuela de enfermería. Y era un verdadero problema porque Sí. cuando ibas caminando, ¡ay, qué Sí. largo se hacía el camino! Sin embargo, muchos tuvieron o tuvimos novias en esa escuela. Sí. Y se casaron además. ¿no? Ah, también Hay hubo muchos- matrimonio. No, inclusive compañeros. habían serenatas después de las 8 o 9 de la noche. Y bueno, porque es después que de las 10 ya no podías entrar ahí. Vamos a enfermería hacer era solo de mujeres. Una pausa aquí de esta interesante plática anecdotaria de nuestra formación histórica de la Escuela de Medicina. Acompáñenos a continuar este tema después de estos promocionales. En su programa Consultorio 35 vamos a invitarlos ahora a oír a nuestra compañera Olivia Magaña de López con un tema por demás interesante porque es planear. Adelante, Olivia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 3 Minutos por tu Salud. Hoy les voy a hablar de la importancia de la planeación. Y es que resulta que en esta temporada ya muchas personas estamos pensando qué vamos a hacer el próximo año. Seguramente hay quienes incluso experimenten un poquito de angustia o ansiedad porque digan, ay, no logré todo lo que me había propuesto. Pero mire usted, mi recomendación es que en este momento empiece a organizarse, tome una hoja, lápiz y empiece a planear, pero no lo haga desde lo que no logró este año, porque eso genera frustración. Si usted se propone metas u objetivos para el próximo año desde esta zona de frustración, es decir, no lo logré y ahora sí lo voy a lograr, lo único que estará haciendo es agregar al año que viene una carga de tensión innecesaria. Mejor busque personas que hayan logrado lo que usted está esperando, que hayan tenido mucho éxito y pídales que le digan cómo lo hicieron. Así se ahorra tiempo, esfuerzo y tiene una ruta lógica y efectiva para alcanzar esa nueva meta. Hay fases de la planeación que tome en cuenta. Lo primero es anticiparnos. Usted tiene que hacerlo previamente. Esto le permite buscar todos los recursos que sean necesarios para que cuando llegue el tiempo o tenga que ponerse en acción ya haya avanzado bastante.
Otro aspecto importante es esforzarnos. Seguramente el empezar a planear y hacerlo implique agregar un poquito más de esfuerzo. A lo mejor haya que levantarse más temprano o haya que dejar malos hábitos como dormir en exceso, comer en exceso, etcétera. Otro aspecto importante de la planeación es crear un plan, pero un plan que tiene que ser lógico y sincero consigo mismo, consigo misma. Creer en este plan, creer que lo puede hacer. Acuérdese haber buscado una persona que ya lo logró, porque eso inyecta energía positiva. Y finalmente, prever la posibilidad de corregir errores. A lo mejor el plan original no sea infalible y usted tenga que darse la oportunidad de corregir errores en la marcha. Y finalmente, algo importante es que planificar nos permite cambiar de ser una persona reactiva, es decir, siempre soportando los embates del destino, a ser una persona proactiva. La persona proactiva es aquella que ya fue un paso adelante de lo que podía pasar o de lo que era inesperado. ¿Qué le pareció? Estos fueron 3 minutos por tu salud. Vamos a regresar con este interesante anecdotario. El anecdotario de los primeros años de la Escuela de Medicina es lo que hoy nos tiene en Consultorio 35. Estamos acompañados por un grupo de personas que vivieron muchos aspectos, encabezado por el doctor Bartolo Aguirre Martínez, el doctor Alberto Abdo Andrade, quien tiene también años de estar en la escuela, y tu servidor, que es el más viejito probablemente, aparentemente. Adelante, compañeros. La escuela tiene 60 años de haber iniciado. Y de generaciones, el primer titulado fue ya en 1966, del 58 hasta el 66, el doctor Manuel Camaramier, primer titulado. Y empiezan las primeras generaciones, y ahí los primeros profesores van creando una ideología de sentimiento, de humanismo, de servicio, con el ejemplo y con la información. De aquellos profesores que tú recuerdas, sí, doctor Bartolo Aguirre, sí, las anécdotas. Déjame decirte que los profesores llegaron a impartir la clase a invitación por el doctor Fausto López Cámaras. Me decía él que algunos se resistieron, pero al fin fueron convencidos. Ellos no cobraban absolutamente nada porque además no había con qué pagarles. La escuela nace de manera muy provisional, altruismo. Y yo quiero también recordarles algo que se dijo de que un grupo de profesores o de médicos se había opuesto a la creación. No fue así. Yo lo investigué con un ícono de la medicina que hay acá y me dijo, no, nosotros no nos opusimos. Queríamos que los primeros profesores se fueran a preparar a otras universidades para que vinieran realmente a impartir las cátedras más importantes acá en Villahermosa. Entonces, creo que con esto subsanamos algunas cosas que se han dicho y que no fueron realmente como se comentan ya después. Los maestros, ¿verdad?, que iniciaron la carrera de medicina en anatomía humana era el doctor Ernesto Ortiz Pérez. Es un maestro ejemplar, rígido, fuerte y no perdonaba nada. Hizo mucha historia. Las clases se daban todos los días. Sí. No te podías esconder atrás del muro, no había muro. Sí. Y no te podías esconder tampoco detrás de otros estudiantes, pues habíamos muy pocos y éramos identificados y rápidamente. Si saltabas un punto y una coma, se lo conocía de los libros de anatomía. Y de 8 a 9 seguía la clase de embriología con el maestro Fausto López Cámaras, primer director de la Escuela de Medicina. Perdón, Bartolo, aparte de la anatomía, que era descriptiva, había disecciones en cadáver. ¿Quién es el primero que comienza en esto? Bueno, el primer profesor que se inicia como disecciones fue el doctor Arceo. Eso es, el doctor Feliciano Arceo Lezama, efectivamente. Y lo conocí, ya a mí no me dio clase. A mí me dio disecciones el maestro Roberto de la Cruz. Ya tampoco Ochoa estaba ya cuando yo llegué, ya se había ido. Pero sí iniciaron la carrera de medicina en este ámbito, en esta disciplina,
de disecciones. Y hablabas de embriología por el doctor Fausto López Cámara. Me acuerdo del libro de Maestro mío Hamilton, ¿se acuerdan? también. El libro de Hamilton. ¿Cómo no? Sí. Histología, ¿quién Histología nos lo daba el doctor Manuel Rodríguez García, oncólogo, Sí. egresado y perteneciente a la Sociedad Mexicana de SEADA, Formado en Boston, formado en Massachusetts. Boston, y pertenecía a la Sociedad de Médicos Cirujanos. Y había estado ¿verdad? 2 años Así en es, patología así allá es. en Boston y El- él el tenía maestro- mucha sí. experiencia en Sí. histopatología. El maestro era un anecdótico. El maestro, cuando sentía y nos veía que estábamos flojos, decía: voy a traer chinos para que les enseñe. Eso lo repite mucho el doctor Juan Borregar Santa María. Sí. Sí. Pero es un maestro que tenía disciplina, que tenía formación, que tenía método y que era muy exigente, ¿no? Y toda una institución en cirugía, porque Y- llegó a hacer cirugías extraordinarias. Oncológica, Sí, sí, por supuesto. sí. Primer cirujano oncólogo tabasqueño. Así es. Aquí Llegó a Tabasco. hacía cirugías de 8 horas, los famosos overtime, que era una histerectomía ampliada con angiolectomía, Yo tengo una etcétera, ¿no? fotografía de él Sí. con George Papanicolau. Ándale. En su tiempo, imagínate, la experiencia, el aprendizaje allá en aquellos lugares. Otro Y maestro inolvidable, el Otro de doctor los maestros, Ovidio González el doctor Ovidio López. González López. Él yo lo había pasado biología general en la preparatoria. Así es. Y me lo encontré nuevamente acá dando psicología. Ajá. Psicología, me El acuerdo maestro era el libro. además abogado. ¿verdad? Sí, ¿ah? Posteriormente fue abogado. Sí, después En ese estudió la tiempo era carrera médico de general. medicina, sí, que era pero realmente el que nos dio él fue psicología, médico. Psicología. Y el segundo curso de psicología, que era el doctor Francisco Rullón Córdoba, que fueron 2 cursos. de Excelente psicología. psiquiatra, primer psiquiatra de Tabasco. Efectivamente, El sí. doctor Rullán Córdoba, fundador del hospital psiquiátrico, Hospital Así es, Granja. Y de estos Que maestros, prácticamente eran 5 materias que se llevaban. decía el doctor Ovidio González, me acuerdo que tenía una voz muy atiplada y nos decía en la clase de psicología: es increíble que a estas alturas todavía se promueva tanto la religión, lo que quiere decir que todavía estamos en la Edad Media. Así. Sí, nada. El doctor tenía una voz muy suave, ¿no? Soy suave, Muy aguda, pero un sí, hombre con una caracterología universal, cultura, Sí, sí. y tenía él tendencia de tipo socialistas. Perteneció a la primera Asociación Nacional de Liberales, igual que el doctor Juan José Borregar Cruz, Sí. promovido por el licenciado Enrique González Pedrero. Doctor Mayans también dio clases en ese tiempo. Dio un 4º año de medicina, dio historia y filosofía de la medicina. Manuel Mayans Sí, Victoria. sí, efectivamente. Entonces eran 5 materias, ¿verdad? Y las de disecciones. Disección. ¿Y anécdotas de esos maestros, alguna que recuerdes? Bueno, mire, la anécdota que yo recuerdo es que estábamos haciendo disección en el anfiteatro y ya casi terminamos. El doctor Carlos Ascua Cabrera, el doctor Francisco Quevedo Romero, uno cardiólogo y el otro médico anestesiólogo. ¿Verdad? Estamos ya casi terminando. Contigo ¿Cuándo? integraban la cuarta Sí. generación y solo eran 3. Exactamente. Comenzamos 23, terminamos 3. Estamos ya cerrando ya el corte que habíamos hecho al cadáver, cuando de pronto dice el guardia, dice: oiga, ahí está un familiar, ¿ah?, que quieren hablar con ustedes porque ya se enteraron que están ustedes haciendo la disección a su familia. Entonces le digo: no, nos la sacamos rápidamente. Dile que pase uno. Y ya: oiga, estamos preparando su cadáver para que no se echara a perder. ¿Ah? Ahí está menos líquido, estamos que formol y otras sustancias. Así, Al mismo tiempo. Ah, sí está bien, si es así está bien. Y nos dieron las gracias. Pero no estamos realmente haciendo una disección de aprendizaje abdomen. de la anatomía. Eso. Pues Pero allá, también era parte del proceso de conservación del cadáver para poderlo llevar a su perfecto. sepultura Sí, pero al mismo en tiempo. ese caso no era así. Claro. No, A nosotros nos enseñó el doctor Lozano Buenrostro, que ya fue mi maestro de disecciones en la quinta generación, a preparar los cadáveres. Sí, Era todo un proceso que el Sí. libro Quirós traía Sí. y lo reproducíamos. Y gracias a eso tuvimos en qué trabajar por muchas generaciones. Sí.
Hay una anécdota, ¿tenemos tiempo? Sí, vamos a dar. Yo quería preguntarle a Olivia, Ajá. hacer su opinión del valor de la historia, de las anécdotas vividas y de lo que actualmente ha significado todo un acervo de servicios para la sociedad con la Escuela de Medicina, con médicos que han logrado ser secretarios de salud, como el doctor Armando León Bernal, otros médicos como el doctor Serna, también egresado de la escuela, médicos que han ocupado algunos lugares en la presidencia, como el doctor César Rojas, el doctor Ravelo, que ha sido rector. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista psicológico? Bueno, algo que a mí me parece muy importante es la definición vocacional que el maestro tenía desde muy joven. Era un estudiante de bachillerato y ya sabía que él quería ser médico, a pesar de que no existían las condiciones adecuadas para ser médico en Tabasco en aquel entonces. Mi padre también es médico militar, 82 años, entonces él se tuvo que ir de Tabasco porque no había esas opciones formales, etcétera. Entonces eso es valiosísimo. Y otro aspecto importante de lo que acabamos de mencionar es que ellos prevalecieron. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regrese con nosotros. Esto es Anecdotario de la Escuela de Medicina, Consultorio 35. Agradeciendo su atención, que se ha prolongado, vamos ya a la tercera parte de nuestro programa Consultorio 35, y nuestra compañera, la psicóloga Olivia Magaña, le cede el lugar al doctor Ramiro Guerrero para que él también participe con nosotros en este anecdotario. Sobre todo porque está tan interesante esto de las anécdotas y a todos nos vuelve hacia el pasado y hay que vivir. ¿De qué generación eres, Bueno, Ramiro? yo soy pues de la 15ª generación. Ya me toca, todavía me tocan algunos de los profesores que usted estaba platicando hace Ortiz. El maestro Tito Ortiz en medicina, pero ya nosotros nos toca la época de Abraham Barón Rojas, pues del doctor del urólogo, pues también entrañable, Alfonso de Silva. Don Alfonso de Silva. Sin embargo, todavía no está el edificio nuevo. Te tocó No, en el todavía antiguo. nos toca la parte, cuando el edificio que da el gobierno del estado de Tabasco de una sola planta, donde hoy ya se construyó. sí. Pero no nuevo, es decir, no te tocó nuevo. Sí, sí. No, sí me toca Sí, el nuevo. sí, el nuevo. Restauro, sí. Ellos se cambiaron como en el 70, 70, Ajá. sí. cuando el edificio de atrás ya se construyó como escuela hacia el frente, que ya daba con un jardín muy bonito hasta Así es. la avenida Méndez, Ayer el rodeado de bambús. estacionamiento. Al frente, sí. Que daba a la antigua, la escuela de medicina quedaba frente a la antigua carretera del Muerto. ¿Se acuerda usted? Sí, Así señor. se llamaba esa. El camino. Mario Brown, hoy Mario Brown. Mario Brown, pero- Entonces, bueno, yo creo que fue una época muy... en tu generación ocurre una transición muy importante. Así es. El alumno se integra no solamente en actividades médicas hospitalarias como Hospital Escuela de Juan Gran, sino también en actividades artísticas, culturales. Sí, no, con grandes talentos, compañeros de grandes talentos, que pues participamos muchos alguna vez cuando usted fue presidente municipal Sí, allá señor. en Emiliano Zapata, nos invitó a toda la compañía de teatro. Teníamos una compañía de teatro experimental, acabábamos de ganar el premio estatal de teatro y pues nos invitó allá Que fuéramos Eloísa está debajo del almendro. Exactamente, que lo presentamos aquí en el Teatro Universitario, una obra de 2 horas y media casi, tres tiempos. Conducida por el doctor Alfonso de Silva. Sí, él fue nuestro guía en ese aspecto. Teníamos una banda de música, teníamos ¿A un quiénes grupo de rock. recuerdas de esa generación, compañeros tuyos que fueron teatreros? Ah, claro, que fueron mis compañeros teatreros y que gracias a él ganamos el premio estatal. Bueno, el doctor Humberto Azuara, Forcelledo, el doctor Ruiz Macosay, el doctor Arturo Guzmán Martín, Manuel Pedrero. Manuel Pedrero, el doctor Manuel Pedrero, y pues nuestras primeras damas de obra, De Tobilla. carácter. Silvia Tobilla, habían unas hermanitas, se me fue ahorita el nombre. Brindis. Doctora Oramas, que es ginecóloga. La doctora Oramas también. Sánchez Oramas. Sánchez Oramas, que también le mandamos un saludo.
Y bueno, éramos todos Un grupo de teatro. una familia. ¿Y cómo era la dinámica para que un estudiante de medicina que tiene escaso tiempo pueda dedicarse al Bueno, teatro? teníamos una ventaja. El turno, vamos a llamarla así, era rígido, el plan rígido Sí. de la escuela era, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 11:30 del día. Y de ahí nos íbamos a regresar a las 3 de la tarde para concluir a las 6 de la tarde. Sí. Entonces, ese inter nos permitía ir a retar al doctor Abraham Barón Rojas en la cancha de front tenis o ir a darle 2 o 3 vueltas a la deportiva con él. Nos iba a ir todavía después en la tardecita, pues ir allá a checar tarjeta con nuestras Claro. presuntas, con nuestras novias. Y bueno, éramos muy activos, la verdad. De ahí, si no, nos íbamos a nadar a la alberca de la ciudad deportiva. Pero, vamos, compartíamos y convivíamos con otras generaciones y que se juntaban. No había distingo de ¿Cómo evolucionó la escuela de 10 alumnos que los profesores se escogen con la categoría profesional con las que hemos mencionado? Se hace una rigurosidad de la enseñanza. Así es. Se aprovechaba la práctica quirúrgica, como la Así anécdota más, del sí, doctor sí. en aquel paciente, en aquel cadáver que llegaron a reclamar y que, bueno, al mismo tiempo lo embalsamaron. Bueno, si ustedes ¿verdad? recuerdan, nosotros salíamos de clase, nos íbamos directamente al Hospital Juan Graham. Sí. Teníamos una hora libre, nos cruzábamos al Hospital Juan Graham. Y nadie te mandaba. Iba uno por iba uno afición solo, sí. o a la Cruz Roja. Sí, Así A es. hacer- Cruz o a Roja, los las prácticas. dispensarios, Sí, a dar como Como consultas. socorrista, sí, en la Cruz Roja, yo Así recuerdo. es. Y en el aspecto físico o de cultura general, ¿cómo fue en tu época? Yo no tengo ninguna idea de entonces. Bueno, mire, prácticamente nosotros en nuestro quehacer ya libre, realmente el respeto consumo a los de maestros. tiempo era el deporte. Logramos tener un equipo de béisbol Eso es. y logramos de que ahí salieran 3 prospectos a la Liga Mexicana. ¿Ah? ¿Quiénes? El doctor Torres, doctor el que decían el Chenego, ¿te acuerdas? Chenego, sí me acuerdo de él. Sí. Y sí me Laguna, acuerdo. Ahorita que te voy a fue hablar de pitcher él. después de Liga Mexicana, también estudió una parte en la Escuela de Medicina. A Chenego le pregunta el doctor Tito Ortiz, ¿cómo se llama esta unión de las aponeurosis en la parte anterior del abdomen? Y dice, la raya blanca. Y le dice el doctor Tito Ortiz, usted porque es beisbolista, no es raya blanca, doctor, es la línea alba. La línea alba. Sí, esas anécdotas. Ese es Chenego. Como cuando el doctor Sí. Ortiz en anatomía le preguntó la articulación de los miembros inferiores y hubo un compañero que contestó la articulación de la canilla. Y hasta la fecha se quedó El Chelo Canilla. de cariño. Chelo el Chelo Canilla. Canilla. No, y hubo otra anécdota que a un estudiante le preguntaron cuántos dientes teníamos en bachiller superior e inferior y dijo que 70. Y le preguntó, y no, dicen que fue el maestro, pero yo pienso que no fue el maestro. No, dice, si no es peje lagarto. Dice. Bueno, la rigurosidad con la que se enseñaba al mismo tiempo infundía Sí. un respeto absoluto porque los profesores, Ah, no. el ejemplo de los profesores Sí. era indiscutible. Mira, se le tenía tanto respeto que cuando lo veías en la calle, como que te escondían en los muros para que no te viera. Sí. ¿Ah? Sí. Porque al día siguiente preguntaba la clase. Bueno, había que ¿Eh? entender, yo Si te creo, veían. usted Sí. no nos A ha mí me comentado. cuenta el doctor Méndez Rico, Jorge Méndez. que hospedó en su casa. Sí. Él y Carlos Ascuaga, que venían de Zapata, Sí. y él apoyaba a los alumnos para que estudiaran aquí en la estuvieran escuela ahí. de Tuvimos medicina. 3, nos prestó un cuarto que no usaba él. Y Yo lo Ascuaga, conocía, hasta Carlos el ático, Ascuaga, sí. hasta arriba. Ahí en mi 7 de febrero, casi al lado, un poquito más allá de la catedral, ¿no? Sí, Estaba una sí. tienda ahí, el Michoacán, no, Michoacán, Sí, la sí. Sultán, ahí de Cunduacán, la cunduacanense se llamaba. Sí. Nos dio una sala que no usaba, pero la idea era esa, de que tenemos que hacer el aseo a la sala, lavar Claro. las escalinatas. Y tenía otra cuestión, el maestro era un poquito tacaño.
y nos apagaba la luz a las 9, a las 9. En la noche. Entonces nos subíamos hasta la azotea. Ahí había un fluorescente, ¿ah? En la calle, de la calle. y teníamos mejor luz afuera Que adentro. El adentro. botante del Y en los alumbrado. tiempos de calor nos íbamos a estudiar en nuestras clases a la antigua ADO. Es el único lugar que aquí público que tenía clima. Y estaba la luz prendida Sí. todo el día. ¿no? Y en otros espacios nos íbamos a la fuente de los pajaritos, ahí en 5 de Mayo, y Sí. Lerdo y ahorita Zaragoza. Zaragoza. Ahí también ahí estudiábamos de noche. En mi sí. tiempo ya estaba construyéndose el malecón. Sí. Y allá íbamos al malecón. Yo llevaba mis huesos para estudiar la Esa es anatomía. otra anécdota, Y los se huesos. acerca un policía y dio la vuelta. Eran las 2 de la mañana. Yo con un ilíaco y un sacro aquí. Y se acerca y veía. Y a mí me puso nervioso la presencia del policía. Y dice, oiga, esos son de finado. Le digo, sí. Y no asustan. Sí, ¿cómo se obtenían Sí. esos huesos, no? Pues nos lo regalaban en En el panteón. el cementerio, panteón. ya. Íbamos allá y los que habían exhumado Sí. los lavábamos, los barnizábamos y estaban Así en es. condiciones Sí, de nos estudiar decía con ellos. un amigo en mis tiempos también así. Yo me recuerdo al doctor Mario Rodríguez con su motocicleta y su fémur acá atrás. Llegaba a clases de anatomía. ¿Y cómo conseguiste tus huesos? En el panteón. Se le ponían maíz al cráneo. Sí, para Lo desarticularlo. enterraban, cuando reventaba el maíz se abrían Así es. los huesitos. Entonces ya los cuidaba uno, los protegía, los barnizaba. Y cuando quedaban restos todavía de partes blandas, Sí. se metían en cal. En cal, potasa. Para y ya poderlos se estudiar. Es quedaban que se blancos. estudiaba parte por parte, Así es. todo Era el anatomía descriptiva, que hoy ya no Ya tiene el cabida. hueso frontal es Sí. un hueso impar situado en la parte anterior, bueno. frente del cráneo. Sí. Que tiene 4 lados, uno anterior, 2 lados, anterior y posterior, uno convexo y uno cóncavo, Así es. 4 bordes, 2 laterales, uno superior. Sí, y no uno toda inferior. la descripción. Hoy le decía a mis alumnos de anatomía, te llega un paciente que tiene un problema para caminar y tú te aprendiste muy bien el fémur y se lo recitas de cabo a rabo. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Ahora no, ahora es anatomía clínica. Si estudias el fémur, pues tienes Claro. que saber para qué funciona. Ese es. sí, ¿Y sí, cuáles sí. son las alteraciones de esas funciones? Anteriormente no, eran todos. Era escribir. memoria. Así es. Bueno, yo quiero preguntarle algo, maestro. Usted, que me siento muy honrado que usted también haya sido mi catedrático, de veras excelente en lo que fue clínica. ¿Cómo que era? Sigue siendo. No, lo que fue la cátedra de Son 50 años de dar Sí, clases son. ya. ¿Técnicas quirúrgicas? No fue médico quirúrgica, me tocó Propedéutica médica. propedéutica médica. propedéutica médica. Importantísimo para el médico, Claro. porque pues usted estaba enseñando en esa época la medicina francesa, lo que verdaderamente es la medicina, hacer que nuestros instrumentos que son Naturales. nuestros Sí. naturales, que son nuestra vista, las manos, El examen tocar, todo. profesional, ya No. sabías, si te tocaba el doctor Bartolo. No creían mis alumnos que la diabetes se hacía degustando la orina. Degustando, sí. El diagnóstico de diabetes, pues si está dulce, tiene En mi diabetes. examen profesional estuvieron aquí 2 sinodales, Sí. Bartolo Aguirre y Eduardo López. Ándale, Sí. imagínate. Él me preguntó de hernias y de cesáreas. Ajá. Y Yo él- fui tu y sinodal. tú me preguntaste, sí, cuando yo dije yo no me acuerdo. angiólogo, eventos vasculares cerebrales. Dios. Oye, Pero eso es yo una iba a novedad. una ¿Fuiste pregunta, sinodal? una pregunta muy importante. Sí, a ver. Hemos entrevistado dentro del... Vamos a hacer una vamos pausa ahí, aquí regresamos. Sí, sí. y regresamos inmediato con, después de estos promocionales, Consultorio 35. Ahora sí. No hay plazo que no se venza. Ya estamos por comenzar el último bloque de este programa y las anécdotas son tan ricas que aquí en este momento estamos disfrutando tanto
No es posible platicarles todo, pero bueno, doctor Bartolo Aguirre, usted que vivió tantas cosas, adelante con este programa. Nuestra universidad cumplió 60 años. Así es. Nuestra escuela de medicina también. Va a cumplir los Historia. 60 Yo creo años. que la historia de nuestra escuela ya queda rubricada, ¿verdad?, en la memoria de quienes se atrevieron a iniciar sus estudios y terminar su carrera. Y luego como eso fue todo un eslabón, ¿verdad?, y continuaron otras generaciones, ¿verdad?, y el sistema, el método de enseñanza se ha mejorado, ¿verdad? Hoy tenemos prácticamente profesores salidos de ahí que quieren a nuestra escuela, que aman a su carrera. Entregaron toda y su que vida. llegan a impartir su experiencia, ¿verdad? El doctor y obviamente Burregar. consultando la amplia bibliografía que hay en nuestra disciplina, la medicina. El maestro ¿no? Burregar, ¿Verdad? Juan José Burregar, Sí. segundo director de la Escuela de Medicina, Sí. 3 veces rector de nuestra universidad, dedicó toda su vida hasta el último Hasta momento. el último momento. Sí, dando sus clases y fue creador del Instituto de Fisiología. Así es. En ellos recuerdo que había la anécdota por el cariño que le tiene a Toñito. Toñito, un alumno de la Escuela de Medicina que no logró concluir y que se dedicó al laboratorio a apoyar al doctor Burregar. Y que todavía está con Y nosotros. que él traía los sapos y las ranitas para que se hicieran los procesos en el A laboratorio. nosotros nos mandaba el doctor aquí a la ciudad universitaria a atrapar sapos Sí. para la hacer laguna. la quimografía. Aquí a la ciudad aquí en la- universitaria, sí, sí. esto es la ciudad universitaria. Sí, sí. Bueno, me imagino que a usted también, doctor Bartolo, le tocó ser cowboy de medianoche, Midnight Cowboy, que era que salíamos con nuestro lazo al azar perros Sí. para poder al otro día hacer nuestras cirugías, que pues las los perritos. prácticas quirúrgicas. Sí, ¿no? pero se les cuidaba a los perritos. Sí, no, se les y si vendaba. se moría el perro, se moría todo Sí, el equipo. yo tuve un grupo de, Claro, porque tronaba. impartí también técnica quirúrgica, operamos 60 perros, no se nos murió ninguno. La anestesia lo poníamos nosotros. Esa era la Y- cirugía, y esa era la introducción a la cirugía. cirugía y técnica quirúrgica. Y técnicas técnica quirúrgicas, Pero ahí exacto. se enseñaba desde el lavado de manos Todo. Sí, hasta la vestimenta, Vestirse. las áreas negra, gris y blanca. se tenían que adquirir ¿verdad? equipos de cirugía, equipos de Todos. ropa. Así es, sí. Bueno, adecuados. se juntaban los equipos de disección que Sí. habíamos tenido cada quien al principio de clases y se hacía el equipo, se Claro. hacía la charola de Estaba el Hospital Juan Gran junto a la Escuela de Medicina y no saben por qué se desaparecían los bultos de ropa. no sabemos. A ti te tocó. Es que había mucho viento. Pues entonces Mucha regresaba ventolera. Toñito con la bolsa y se cayó en un camión, en un autobús, porque había que tomar el autobús desde el centro de Villahermosa Sí, para ir hasta allá. hasta llegar a Tamulté. Entonces al caerse soltó la bolsa de los sapos y gritaba, cuidado con los sapos, cuidado Sí, con los sapos. imagínate el Todo, escándalo. Que no lo fueran a aplastar porque él nos necesitaba para el laboratorio, ¿verdad? Y la gente se dice, ¿qué cosa es lo que está pasando? Este es un brujo, ¿no? Un brujo. Sí. hay una etapa de la escuela de medicina donde entra una euforia porque todos estuviéramos, los que estábamos estudiando ya en los últimos años, de irnos a hacer guardias a los hospitales, a las clínicas privadas, las pocas que habían en aquel entonces. Ahí tuvimos el gusto de conocernos Por supuesto. Haciendo prácticas. prácticas con el maestro Oramas ahí en su Doctor clínica. Oramas. Si la recuerda usted, estaba... Yo empecé mis prácticas, bueno, en primer año de medicina, tuvo con Oramas. me tocó estudiar mis primeros temas de anatomía del doctor Quirós en la clínica del doctor Emilio Trejo Barrán en M. Bruno. Ándale. Se llamaba Clínica Santa Cecilia. Y en ese tiempo iba a operar una paciente. Yo vi ahí me dejó en su consultorio y yo estudiaba ahí, él entró a quirófano y vi que tenía el título de médico y un título de ingeniero. Esa era la calidad de los maestros. También fue Sí, profesor. Él me dio física en la preparatoria. Sí, Pues era ingeniero. La prepa. Era ingeniero, exactamente. Sí, Y luego continuamos ya con el doctor Puy en la calle Juárez, que también ahí me tocó cerrar la última cirugía, un 31 de diciembre de 1986. Sí. Hicimos una última cirugía yo- y se cerró. Sí, yo Usted- recuerdo también otra parte de mi aprendizaje, que terminando la materia de urología,
el doctor Amador de Ruiz ya me puso 9. Entonces un día me habla, Bartolo, quiero hablar contigo, ¿sí? Me dice, que me va a quitar otra vez, me va a quitar la calificación. No, dice, quiero que te vayas a trabajar conmigo a mi clínica. La clínica del doctor de la Santa Isabel, enfrente de la Lerdo. Al lado del correo. Y me fui ahí. Chabelita, El doctor su en mamá. ese tiempo ya empezaba a hacer política y se desaparecía mucho del consultorio, se iba a México, etcétera, ¿no? Y ya me decía cuál era el cartabón de cómo iba yo a atender a los Yo pacientes. vivía allí en casa de ellos, Sí. junto con Óscar Armengol, Óscar en Armengol. esa clínica, porque estaba la clínica adaptada totalmente, pero como padecíamos inundaciones, fui damnificado. Entonces me dice, mira, vas a hacer esto y esto, pero es que yo no soy médico, no tengo nada, no tengo ni título ni nada. Me dice, mira, tú vas a hacer esto. Cuando venga un paciente que son míos, le pides la receta. Y si ya se le acabó el medicamento, le dice, me dijo el doctor que siga usted tomando sus medicinas. Y cuando llegue, lo venga usted a ver. Bueno, hasta ahí va muy bien. Y le pides unos análisis. Pero un día llega un personaje, y ya lo conocía yo. Y dice, Toro, no, pues el doctor, que el doctor estaba, era don Manuel Mora Martínez. El gobernador. Sí, entonces me dice el doctor, no, pues salió a México, pero ya viene pasado mañana. Me dejo aquí atendiendo, le dice que si yo puedo hacer algo. Dice, bueno, es que venían, ¿trae usted su receta? Sí, aquí está. Me dijo que sigue usted tomando el medicamento, que estaba tomando y que cuando venga ya se entrevista con él. Y ahí me la saqué muy bien. Y fue uno de tus primeros pacientes célebres. Don sí, Manuel Rafael Mora Martínez. Así Y yo lo encontré de como 20 años después, seguía tomando la medicina. Sí. Y seguía tomando. No, pues yo creo que en el mundo de la medicina son tantos los casos. Yo también me tocó ir algunas veces a cubrir guardias allá a la clínica del doctor Acuña. Sí. Y una vez llegamos, yo llegaba como a las 6, 7 de la noche. ¿Cárdenas? En Cárdenas. Sí. Cuñangles. En Cárdenas, Tabasco. Sí. Allí entonces, llegando yo, bajándome del ADO, voy estaba ahí cerquita la clínica, y veo que estaban en urgencias batallando con una persona que gritaba y que el pie chueco y lo querían enderezar y todo, ¿no? Y, ¡ay, qué bueno que viniste! ¿Saben? Ayúdanos. Y pues a hacerles contra para enderezar Reducir el pie. la luxación. Cuando agarre la señora que barría, llega y dice, ¿qué le pasó al cojito de la esquina? Lo habían atropellado, se había tomado su Pero era coquita, cojito. pero ya Claro. estaba enfermo y lo querían enderezar Iban a echarle a perder al jorobado. su ¿te pie, imaginas? que estaba bien, hombre. El pie estaba bien, así era. Así ¿Tú había eras nacido. estudiante de qué nivel? en ese momento? Yo estaba como en cuarto año. ¿Ya pintabas para la traumatología? Ya iba ya pintando traumatología, fíjate que la aprendimos en Cruz Roja, Sí. porque en Cruz Roja había la oportunidad. El doctor Heredia. Sí, pero yo me acuerdo de una Estaba. cosa, ¿no? Que prácticamente la enseñanza de aquella época era prácticamente tutorial. Era tutorial. El maestro descubría en ti cualidades, entre muchas cosas, te invitaba a que fueras con él a su consultorio. Y aquí exactamente está un testimonio que es el doctor Eduardo López, ¿no? Claro, Así con es. el ¿Verdad? doctor Lamberto Con el Castellanos. doctor Lamberto Castellanos, ¿verdad? Y cuando nosotros se fue la presente examen nacional, pensábamos que iba a ser neumólogo y resulta que fue salió, angiólogo. sí. Angiólogo. Pues ¿Eh? es que así es la vida. ¿Verdad? Yo me fui porque el doctor Lamberto me dice, vas a hacer cirugía de tórax. Entonces viene la promoción y busqué un lugar cerquita de Jalapa, donde en Macuiltepec se hacía cirugía. Pues resulta que no está cerquita, en el mapa sí, pero para ir de Tierra Blanca a Jalapa costaba Jalapa dinero. sí estaba, Entonces nunca fui. Llego al Centro Médico Nacional y empiezo a ver que el mundo de la medicina es enorme y que la neumología ya casi a desaparecer porque ya la tuberculosis se cura Hospital de y la Huiculco. cirugía de tórax redujo porque ya no se hacen aquellas grandes cirugías deformantes. Ya no se hacían. Me gustaba la cirugía, me gustaba la clínica, me gustaba la anatomía patológica y me gustaba la radiología. Paso por angiología, que tiene todo, pues allí me quedé.
cuando vengo acá, pues me dicen, doctor, ¿y ahora qué hago con mis pacientes? Sí. Yo estaba esperando para que tú te hicieras cargo de ellos. Así es. Tuvo dos buenos elementos. Uno, por supuesto, la historia con Eduardo, del doctor Lamberto Castellano, un maestro Sí. que hizo historia, fue secretario académico de nuestra universidad. Y también el haberte heredado el sitio de su consultorio. No. Muchos años. Yo regresé porque me iba a quedar en el consultorio y me dicen, ¿tienes consultorio? No. Dile a mi hijo si quiere compartir contigo porque él da las consultas en la tarde y si te permite atender allí. Era en su casa, en la sala de su casa. Así es. Y Como sí, el mundo, ¿no? me dijo Toño, ¿cómo no? Yo estoy en la tarde y tú en la mañana y me quedé ahí 30 años. Pero lo importante, lo decían ustedes, atendí los pacientes del ISSSTE cuando yo era angiólogo para atender los pacientes que él tenía subrogados Claro. en neumología. No era más que repetir las recetas, revisar la radiografía, llevar a práctica lo que él me había enseñado en la asignatura, que era para el médico general la neumología, no era nada especializado. De ahí aprendí yo también las inyecciones Además, maestro intraarteriales. Castellano te ponía una Omitía. radiografía y la tenías que interpretar en 5 minutos. Sí, Sí. sí. Hacer Fíjate, el examen, en ¿eh? común, mi tía tuvo una ocasión un absceso piógeno que lo debridó quirúrgicamente Bartolo Aguirre. Mira. Y luego fue tratada con aplicaciones intraarteriales por el doctor Eduardo López y yo los observé a los dos y dije yo quiero ser como ella. Ándale, pues, Muchas qué hermoso. Gracias. Una anécdota que, Gracias. bueno, entre tantas que son muchas para poder recordar la historia y contarle a ustedes lo que hemos vivido en la Escuela de Medicina. Yo quisiera hablar un poquitito más Tenemos del un doctor minuto, menos Castellanos. un Sí, minuto. Sí. el doctor Castellanos realmente era el hombre disciplinado Sí. que te enseñaba el método de la medicina. Y si, mira, ahí aprendías neumología porque la aprendías. Él venía de una alta escuela de Hospital General Así de es, México. te agradecemos mucho ¿verdad? que Etcétera. haya estado con nosotros. Quedan muchas cosas Hace por contar. tiempo que- Ojalá que en este programa que hoy concluye Consultorio 35, muchas gracias a todos ustedes. Les invitamos la próxima semana a continuar en una nueva época de este programa al servicio de ustedes en la salud. Muchas gracias. Buenas tardes.